Cristian Fuchs. Hola, gracias por venir a Desde la Azotea. Yo soy Alberto Casari y estoy con María Alejandra Massa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué- Bienvenido. Mil gracias por invitarme. Bueno, qué bien. ¿Estamos con Cristian Fuchs o algún antepasado que se ha disfrazado de Cristian Ajá, Fuchs? buena pregunta. Bueno, considero que yo me muevo a todas partes con todos mis ancestros, Claro, así como todos, solo que no lo sabemos, ok. no estamos conscientes de ellos, pero básicamente es como que nos desplazáramos a todos los lugares con un un sinnúmero de personas Sí, que nos siguen a todas partes, ¿no? sí, sí. Y esto de los ancestros, escuché un poco que habías dicho que tú te criaste en la casa de tus abuelos. Sí, ¿No? ¿Ellos fueron los que te inculcaron, que te metieron el bichito de los ancestros o? digamos que, o sea, siempre en mi casa se habló mucho de los muertos como si estuvieran Ajá, vivos. Mi otra abuela, que murió muchos años antes, también siempre hablaba de su abuelo, de su tatarabuelo, de su sí, abuelo que murió defendiendo al presidente Leguía, de su tatarabuelo el mariscal Elespuru. Y en mi casa, en la casa donde crecí con mis abuelos paternos, también colgaban los ancestros de las paredes y en mi casa todo tenía una historia, desde el último tenedor hasta el último botón que había en un cajón, todo tenía un cuento, ¿no? claro. Entonces, vivir en una atmósfera así es difícil que no te capture y estar siempre lleno de preguntas, ¿no? Pero esos, digamos, toda esa colección de cuadros, es también una colección importante, porque son cuadros de los ancestros hechos en la época por autores, no sé, Por, algunos conocidos. O por sea, algunos aparte pintores de eso debe ser conocidos. algo importante la colección, ¿no? Sí, igual yo no tengo todos los retratos. Muchos los tienen parientes míos en la casa de mis antepasados en el sur de Chile, otros están en Alemania, otros están en España. Tengo yo varios, pero cuando ya no tengo mis retratos, voy a buscar otros parientes que tengan y a partir de eso también empiezo a trabajar. Claro. ¿Qué significa esto de que daba la impresión de que estaban vivos? ¿De qué manera se manifestaban estos ancestros o cómo los hacían manifestar tu abuela o tus familiares dentro de la casa? ¿A través de los objetos, a través de recordando algunas fechas específicas Eran o, cosas o muy rituales? cotidianas. Claro, hablaban tanto que parecía que estaban ahí. Claro, y no, por ejemplo, no puede ser el número 13 que se sienta en una mesa porque te mueres, igual que mi abuelo. Ah, Eso era de mi abuela peruana, de mi abuela Elespuru, porque según ella, su abuelo llegó a una fiesta y fue el número 13 y dijo: "Seré yo el que me muera", y le cayó una bala en la boca y murió en una época, creo que fue en mayo de 1909, cuando entran a sacar al presidente Leguía, pero mi tatarabuelo se interpone y cae muerto, y por eso en mm, Palacio hay un Hall Elespuru. Pero todo era así, ya, todo estaba lleno de este tipo de historias. Entonces, las anécdotas familiares eran parte de todos los días, ¿no? Ya. O sea, Oye, era casi un museo de todas maneras. sí, de hecho. Más o menos sí. Oye, pero tú, a nivel de tus estudios, tú al principio estudias derecho, ¿no? Sí. Y has sido abogado. Fui muy corto tiempo, ejercí 3 meses, pero la verdad es que nunca me gustó. Pero eso fue un poco, ¿por qué lo hiciste? ¿Por presión familiar, algo así? En esa época, pues, uno estudiaba derecho, administración o medicina Cuando no sabes bien o qué Ujú. quieres hacer. psicología, y Mm, básicamente arte no era mucho una ujú, opción, ¿no? claro. Porque en verdad nadie te decía estudia arte. Y a mí siempre me gustó dibujar y después, bueno, me metí en la fotografía, pero Yo has estado en el centro de la fotografía, sí, en centro de la imagen, de la imagen, sí. claro, que ya no existe. Creo que ya no existe y fue absorbido por alguna otra Sí, 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 cuestión. sí. ¿Cómo fue Está con ese corriente. pasaje de derecho a la fotografía? Bueno, la verdad es que durante la universidad, cuando estudiaba derecho, en ese tiempo yo también me dedicaba a hacer terapias complementarias. Estudié mucha metafísica Mm. y también cosas así como cristales y religiones antiguas, y Ajá. siempre estaba investigando técnicas Esotéricas, sí, cosas. digamos que sí. Entonces fue más o menos un tránsito de derecho a terapias. En Ujú. un primer momento tuve un consultorio en donde
¿Ah, alineaba sí? los chakras y hacía Ah, esas sí, cosas, sí. ah, qué bien. Y después en un momento que, bueno, uno al final para atender personas siempre tiene que estar bien y obviamente uno no está bien todo el tiempo. Entonces en Ujú. un tiempo en que tenía mucha presión y muchas cosas, no me sentía bien como para atender. Entonces empecé a estudiar fotografía en el Centro de la Imagen Ujú. y luego fue decantando a que me quedé en eso. Pero, ¿por qué ese impulso de estudiar fotografía y no pintura, por ejemplo? Porque, bueno, yo tengo una prima muy querida que vive en Chile y bueno, es chilena y somos muy cercanos y estuvo una época viviendo conmigo y ella me metió la inquietud de la fotografía y además yo, mis abuelos tenían muchos álbumes fotográficos de sus viajes en los años 50, 60, Mm, 70 en Alemania, Chile y en otros países de Europa. Y siempre me llamó mucho la atención todo lo que documentaba mi abuelo. Mi abuelo además documentaba ujú. todas las plantaciones de azúcar en la Hacienda Casa Grande, porque mi abuelo Fuchs fue administrador general de campo de la Hacienda Casa Grande. Entonces él Mm, iba registrando todo. Y siempre todos esos colores, esas fotos envejecidas, porque esas fotos empiezan a tener un tono entre verdoso y violáceo. marrón también, ¿no? Exacto, un marrón Sepia, rojizo. sepia. Me Ajá. empezó como a llamar mucho la atención y decidí indagar un poco más en la fotografía y fue así como en un minuto dije, ahí es esta carrera corta de fotografía y me metí allí. Y tú cuando estudias fotografía, o sea, cuando vas, ¿qué tenías en mente? Ah. ¿Qué querías hacer? No tenías todavía en mente lo de los antepasados, digamos. No, pero sí siempre me gustaron mucho como géneros el retrato y el paisaje, porque Ok. Ya. básicamente crecí entre retratos y paisajes. Pero de otros. Sí, sí, o sea, bueno, de personas en mi casa, pero claro, o sea, crecí rodeado de esos retratos y de paisajes, pero sí empecé a tomar fotografías de esta prima, Ajá. principalmente al principio, Ya. de otras amigas y amigos que yo visitaba cuando viajaba, Mm. y a Estamos, veces amigos de acá, y estamos hablando más o menos de qué año. más o menos 2006. 2006. Ya. Entonces ese registro lo tienes o lo has expuesto alguna vez, digamos, tu etapa anterior, ¿no? Sí, Sí. tengo varias cosas Ujú. y con lo que comencé fueron, o sea, como siempre me encantó este tema de los ancestros, lo primero que hice para mi primera individual, que fue en el 2009 en 80 metros cuadrados, fue una serie de collage en donde combinaba, Espera, ¿de qué dijiste? ¿En 80 metros cuadrados? sí, en Ujú. esa época, en 2009. Pero ese es el primero, ¿no? A 80 metros. O Claro, el que está al frente del el que puente. estaba debajo Ujú. del puente, Exacto, cuando era Antoinette. Ok, exactamente. ok, ok. Antoinette me invitó a exponer, a tener ahí mi primera individual. Y en esa primera individual hice estos collages que eran una mezcla de fotografías antiguas de mis ancestros que yo calaba para extraerlos y fotos que yo había tomado de las casas donde vivieron o los Ujú. paisajes que habitaron en Chile y Alemania y los colocaba allí. Entonces creaba esta suerte de atmósferas oníricas en donde ellos todavía se encontraban, ¿no? De pronto detrás de una cortina, en la puerta de una casa, en un jardín. Y básicamente así fue como yo empecé a trabajar con los ancestros. Interesante, los llamas ancestros y no antepasados, A ¿no? veces digo antepasados también, Porque pero ancestros es como del origen de la humanidad, por ahí, ¿no? creo que como, o sea, mucho de lo que yo posteo está en inglés Ajá. y siempre Ujú. la palabra Ancestor. es ancestry y Ya, ya, ancestors. Creo que se Eh, me ha pegado más mm, esta palabra. ya. mm, Yo tengo una curiosidad es personal. personal, uy. Sí, no, cuando hablas de los distintos países de donde estaban justamente tus ancestros, pero tú te formaste aquí en Perú íntegramente, Sí. ya. Y ellos vinieron en algún momento específico o en diferentes momentos de la historia, Hay para diferentes, ubicarme yo históricamente. hay diferentes momentos. O sea, mi madre era peruana. La familia de mi madre llegó pues en diferentes momentos, en el siglo XVI, XVII, XVIII, la familia Lespuru, más o menos en 1770, y Qué los bestia, Martínez de tienes todo el Pinillos. registro ese.
y el último antepasado español que llegó era mi tatarabuelo, Camprubí, que llegó al Cusco, porque mi segundo apellido es Camprubí, que es catalán. Él llegó de Barcelona y se casó con una señora de Cusco. Ah, Mm. mira. Entonces, mi familia peruana está acá hace mucho tiempo. Igual tengo algunos antepasados italianos, que son los Berninson, que llegaron en 1840 más o Y menos. todo esto lo sacas es por cartas, por investigación, más no por el ADN como hizo Alberto, que nos contó Ah, no, en... pero ese es diferente, También esa me es lo he otra hecho, lo cosa. del También, ADN. No, pero en sí. la N no te sale nombres, o sea, No, te sale no, una cosa no, general. pero estábamos hablando Sí, sí, de en sí. líneas generales No, pero es de los interesante porque países. yo, por ejemplo, te voy a decir, yo hasta mis abuelos llego y ya no sé nada más. Claro. Pero no sé cómo podría investigar lo que pasó en 1700, o Hay sea, Ajá. personas que, mi familia, tengo la suerte que por los dos lados se ha conservado mucho y hay ancestros bastante históricos y tengo mucha historia por mi parte peruana y por mi parte alemana también, pero la diferencia es que los alemanes guardan mucho. Ujú. Y yo creo que para ellos el moverse a través de diferentes territorios tratando de mantener su identidad fue un factor muy importante, Ah, porque interesante. la familia de mi abuelo, Fuchs, su madre era de una familia de Hamburgo que tenía un negocio de ginebra. Entonces fabricaban ginebra en Holanda, tenía una casa de distribución en Hamburgo, una filial en Bordeaux en Francia y la última en Buenos Aires en 1867, en donde nació mi bisabuela porque sus padres hicieron la firma ahí, la última. Y mi bisabuela es enviada a Alemania como enfermera voluntaria. yo no Ella sé nada de igual lo mío, era muy imagínate, Alicia. samaritana. Entonces, cuando fue enfermera en el frente en la Primera Guerra Mundial, mi bisabuelo Fuchs cae herido, se enamoran y él la viene siguiendo hasta No. Sudamérica y después se casan, viven en Alemania y después regresan a Argentina y después pasan a Chile. Y en Chile, mi abuelo conoce a mi abuela, que era mitad chilena, mitad alemana. La familia alemana de mi abuela llegó a Chile en 1850 y la familia chilena también era de las familias fundadoras de Chile, ¿no? Mm. Y, y bueno, se casan, tienen hijos y mi abuelo recibe una propuesta de trabajo de los Gildemeister y es así como en los años 50 emigran a Perú con sus tres hijos. Y No, así es ok. como mi familia paterna termina aquí. Y tienen y cargaban constantemente, me imagino, estos materiales en baúles de un lado para Ah, claro. otro. Sí, yo creo que Sí. sí, porque, por ejemplo, hay muebles, el escritorio de mi tatarabuela lo tenemos, y bueno, cuadros, los ancestros, las fotografías. Las fotografías antiguas, esas de cartón, cuando yo era chico, estaban en un cajón, en una gaveta en el cuarto de juegos, y cuando yo era niño y no sabía quiénes eran, yo jugaba con estos personajes y les ponía nombres, antes de ser capaz de saber sus nombres reales, y Mm. jugaba con estas fotitos, a veces también las garabateaba un poco, ¿no? Y el primer contacto con estos manuscritos, ¿ya eras tú adulto o en algún momento también te lo presentó tu abuela como alguna cosa en particular, como una curiosidad? Era más bien chico, no adulto, o sea, tendría pues 10, de repente 9 años, de repente me leía las cartas que le había escrito su abuela. De pronto me decía, mi bisabuela que vivía en Chile, mi bisabuela Sheleng todavía estaba viva, entonces me decía, vamos a escribirle una carta a tu bisabuela. Ah, Entonces mi abuela me enseñaba a escribir Mm. cartas en alemán. Qué bien. interesante. Oye, a nivel de tus estudios, luego tú te ganas esta beca de Polo Krasner. Ajá. ¿Cómo fue? Cuéntanos la experiencia. Eso fue el ¿En qué año año? pasado, diga, Ah, ahora. o Sí, sea, fue bueno, el recién. año pasado la recibí, pero ¿qué Ya, pasa? Yo tuve una exposición en Madrid, en la Ujú. Galería Espacio Valverde de Jacobo Fitzjames, en el 2023. ya. Y tuve la suerte de que justamente venga de visita a la galería, personas de la comisión, Mm, Caroline Black de la Fundación Polo Krasner, y me nominaron ok. para que aplique a la beca. Qué bueno. O sea, Y todavía no la has hecho. no, sí, Ya la la. beca no es ir Ah, a ya. Estados Unidos, es que te dan una ayuda económica, Y ya. Ok. ¿no? Entonces, dentro de unos ciertos parámetros aplicas y te dan una suma de dinero que tú Ok, ok, ok. usas Claro. para producir tu obra, para vivir, para pagar el alquiler del estudio y diferentes Ajá, cosas. Y sí, entiendo. ya acabó el periodo de beca y ahora tengo Ujú. que rendir las cuentas, que es lo que siempre pasa al final de las ¿Y ese becas, ¿no? premio Studiolo, en qué consiste?
El premio Studiolo, lo que pasa es que hay una colección muy grande en Madrid, muy importante de Candela Álvarez Sobrevilla, que es una coleccionista allá, y su Ya, colección se llama la colección Studiolo. Y ella, durante la Feria Estampa, que era en paralelo a mi exposición en Madrid, más o menos. del Es que mi Espacio exposición Valverde. fue en septiembre y la Feria Estampa fue en, ¿cómo se llama este lugar? Creo que Feriarte en Madrid. Ahí donde también hacen, ¿Arco? exacto. Ujú. En Arco Ah, participé sí. después también, pero durante Estampa, Candela Álvarez Sobrevilla me dio el premio de su colección y adquirió 2 piezas. Ok. ¿No? Y bueno, han sido expuestas. Ella constantemente está llevando su colección por diferentes lugares. Hace poco ha tenido una muestra en Gijón exponiendo toda su colección y también expuso las piezas mías que Ah, qué adquirió. bueno. Tú tienes más visibilidad afuera, ¿no? Que acá, a nivel expositivo. O sea, Diría que sí. sí, ¿no? Ok, teníamos esa Esa percepción. cosa, porque la BBC también te hizo algo raro. Ningún artista peruano creo que le ha hecho un reportaje a la BBC, Y ¿no? eso fue en el 2017. Y Ajá. bueno, Ah, hace porque tiempo. sí, en el 2017, porque vieron que yo era la única persona que básicamente se vestía a sus ancestros y se tomaba Claro, fotos como ellos. Y bueno, a partir de eso se me abrieron muchas oportunidades afuera también, claro. ¿no? Sí, Porque sí, sí. Ah, me publicaron en verdad se volvió viral en ese minuto y me Sí, sí. publicaron en medios de todo el mundo, ¿no? Buenísimo. Y eso me abrió bastantes puertas afuera. wow. Oye, Y esa receptividad o ese diálogo con colecciones y con investigadores de afuera, cuéntame un poquito sobre qué te dicen de tu trabajo, cómo lo reciben. Afuera lo reciben muy bien. Les encanta pues el tema de la memoria y mi abordaje sobre la memoria. Inclusive muchos lugares en donde he expuesto, la gente se siente súper conmovida porque dicen que cuando ven la obra los conecta con Ujú. su propia claro, familia, que es básicamente lo que yo también inconscientemente busco. O sea, todos tenemos ancestros, los ancestros son casi como un arquetipo porque son comunes a todos los seres humanos. O sea, el antepasado con la barba larga debe existir en absolutamente todas las familias. claro. Y nosotros, al vernos reflejados en un personaje así, podemos ver reflejado todo nuestro árbol y toda nuestra historia, Claro. ¿no? ¿Y se aproximan a esas historias y las hacen propias o guardan una cierta distancia? Yo digo los coleccionistas, porque me dices que, por ejemplo, el público general de alguna manera se conmueve y te dice, qué interesante, me siento identificado, probablemente algunos de mis ancestros también son así, o en apariencia, o los tengo yo presentes desde esa imagen, pero el coleccionista al ver tu historia se apropia de esa historia y la siente así también. Yo creo que depende de la persona, porque hay personas que a veces también tienen mucha historia en su familia y fueron criados por una abuela, o Ya. siempre en toda familia hay un memory keeper, ¿no? Hay como un guardián de la memoria Claro. que le interesa guardar todo y busca siempre a alguien dentro de la familia que lo va a seguir transmitiendo. Y eso varía en una misma familia, porque de pronto yo y mis hermanos tenemos intereses totalmente diferentes y ellos saben que si quieren saber algo me lo van a preguntar a mí, pero no es que van a estar investigando o nada. Mm. Pero, por ejemplo, Candela, esta señora que me dio el premio, ella tiene una colección muy grande y le encantan los retratos y las cabezas. Mm. Ajá. Entonces, no hablamos de un tema en ese minuto de que si se parece a su historia o no, pero yo creo que siempre alguien que colecciona algo le mueve alguna fibra, ¿no? Mm. Algo que le resuena y que le es familiar, ¿no? Ajá, vale. Oye, cuéntanos un poco de tu proceso de trabajo, porque bueno, primero tú tienes la elección de un personaje, me imagino, ¿no? O sea, quiero hacer a tal. Luego viene todo ese mecanismo de la producción que haces, que es Sí, alucinante, sí. que es casi una performance. O sea, tienes los maquilladores, hacer el vestido, las joyas. Y por último, El lo más rápido es maquillaje. el clic fotográfico. Ajá, Al Exacto. exacto. final es solo una apretadita, pero todo lo que hay atrás
¿Y cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo ¿Cómo haces lo todo esto? coordinas? ¿Cómo Depende lo mucho del organizas? personaje. ¿Quiénes son la gente que te apoya en todo eso también? Bueno, ¿Siempre es no el mismo nombres, pero equipo? maquilladores. Ajá, Sí, maquilladores. básicamente, cuando me convierto en alguna antepasada mujer, Ah, me maquilla una mujer, y cuando algún antepasado hombre, por lo general me hace un hombre, ok. Ah, mira. ¿no? Porque también en el caso de las mujeres, normalmente tienen las facciones más finas, entonces hacen maquillaje de contorno y me tienen que afinar la nariz o diferentes cosas, ¿no? Em, y cuando, por ejemplo, soy un ancestro mayor que tiene alguna papada o alguna nariz más grande o Mm, qué sé yo, o más arrugas, me ponen látex y me envejecen, ok. ¿no? Eso, Es el como, carac- como que estuvieras participando en una película casi, ¿no? O sea, Sí, claro. al verlo, ese es para mí como un paso siguiente. Te diría yo como que casi a futuro en video, ¿no? Pero eso después me lo cuentas. Cuéntame primero la producción. Bueno, o sea, la persona que me ayuda con la caracterización de los personajes masculinos es Juan Diego Pesquiera, que hace mucha caracterización. Y cuando soy algún personaje femenino, lo hace Mercedes Astorima, que también trabajo con ella años. Los vestuarios los hace Marieta del Campo de Atelier La Mocha, que trabajó muchos años con Mocha Graña. Ella prácticamente aprendió a coser ahí y también trabaja con María Solís, que trabaja con ella. Y bueno, también tengo a una gran amiga, Julia Katkova, que me ayuda en toda la producción, ¿no? A coordinar, a veces también hacer los videos, sí, sí he a ver visto que los todo videos esté de ella. perfecto, ¿no? Entonces, básicamente siempre el mismo equipo. A veces viene algún amigo o amiga que quiere mirar o ayudar por si falta Ok. alguna Ok, mano. los, Y los personajes que elijo, por ejemplo, dependen mucho de cómo me siento en el momento. Por ejemplo, Ah, bien. a veces yo hago muchas veces parejas, pero no las hago siempre en simultáneo. Por ejemplo, uno de mis antepasados favoritos que hice, que es Carl Schilling, el bisabuelo de mi abuela, que tiene una barba blanca hasta acá, ah, que fue, en realidad los personajes me toman entre 3 y 4 meses hacerlos, pero eso para quería ese saber. me tomó 1 año y medio, porque tuve que dejar crecer la barba hasta acá y luego decolorármela. Ok. No me puse una barba postiza, porque mientras más real sea, Mm, más entró el personaje, ¿no? Y por ejemplo, a la esposa de él no la hice inmediatamente, la hice 4 años después. A él lo hice en el 2014 y ahí en el 2018. Depende mucho de en qué momento de vida me encuentro para ver qué personaje puedo seleccionar y si resueno con un personaje en un determinado momento. qué interesante. ¿Y cómo es esto de resonar o de asumir el personaje? Me suena mucho también a teatro. Bueno, mucha gente lo compara con method acting, pero yo diría que en nuestro caso, nosotros vivimos manifestando a nuestros ancestros todos los días de nuestra vida porque tenemos rasgos, características, no solo físicas, sino hay todo un bagaje interno que hemos heredado de nuestros ancestros. Entonces, muchas veces sabemos que tal o cual rasgo es de nuestros abuelos porque los conocimos, pero muchos otros no sabemos de quiénes son y los manifestamos a diario. Pueden ser de miles de millones de personas que nos precedieron, porque esas cosas no se borran de una generación a otra, sino que se transportan como un cúmulo de experiencias, tendencias, rasgos, características y se van instalando dentro del grupo familiar. Y yo creo que la memoria se instala en diferentes niveles, ¿no? Porque tenemos memoria en la sangre, en el líquido Ujú. cefalorraquídeo, en la saliva, en la piel, en un montón de lugares. Entonces, digamos que lo que yo hago es, como tengo mucha información y tengo cartas, documentos, diarios de mis ancestros, lo que hago es empezar a repetir estos actos por un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando me despierto en el día, empiezo a ser un personaje, no todo el día, porque obviamente es imposible, Claro. pero unas cuantas horas, lo que puedo. Entonces, mi teoría es que mediante la repetición de actos, eso hace un clic con los sentidos. Y estos sentidos recuerdan algo como algo que les es familiar y conocido. Entonces,
Así podemos integrar las memorias de manera consciente. Por eso muchas veces yo creo que las personas piensan que tienen un déjà vu o cosas así y que dicen debe ser algo de otra vida. Yo creo que más Mm. bien son cosas que están almacenadas en nuestro sistema, en nuestra memoria, en algunos de los niveles. Oye, pero una cosa, tú dices que te demoras como 3 meses, pero entonces, ¿qué pasa el día a día tuyo cuando estás siendo caracterizado, maquillado? ¿Te quedas así varios días? No, 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 la caracterización es De la foto. el día de Porque la si no tendría que foto. estar, ¿qué te digo? 3 meses No, con no. esa O pinta. sea, solo en el caso de los personajes con barba y bigote sí, Ahí sí te has ahí quedado. sí, claro. Pero digamos que básicamente son actitudes, actos, ¿no? Es Mm. que si yo sé que a tal ancestro le gusta leer esto, o pasear por el mar luego de almorzar, Ah, o qué qué sé interesante. yo, ¿no? Y, Es como una transformación más interna, Mm. y ¿no? el día de la transformación es una fecha específica o es al azar. No, es al azar, cuando está Ya. todo listo, cuando coincide que pueden los maquilladores, las vestuaristas para ayudarme a vestir, porque obviamente son trajes que Claro. requieren una ayuda para vestirte, ¿no? Oye, me haces acordar, hay un artista italiano que hizo algo parecido, se llama Roberto Cuoghi, no sé si lo ubicas. No, Él, por 7 años, no era fotógrafo, personificaba a su padre. O sea, él se transformó físicamente, se engordó, se dejó la panza, el pelo blanco, la barba blanca, y así estuvo por 7 años viviendo. Algo parecido a esto me hace acordar. Claro, es diferente. Lo suyo lo registró como una performance, claro. no como una foto. Pero es interesante esto de querer ser otro, de tú como fotógrafo retratarte tú mismo también, ¿no? Cindy Sherman es una Ujú. otra que hace algo por ahí, no digamos similar, pero ella también se retrata, se transforma, no en antepasado, pero en Sí, con algo, otras Claro, en en otra diferentes versiones. persona. personas. Interesante esto de querer ser otro, ¿no? Y tú eres parte de esos fotógrafos que se retrata él mismo, no es que retratas a los otros, ¿no? Es interesante. Y, y también quería llegar al tema luego de todo este maquillaje, digamos, ¿qué hay con el acto fotográfico luego? ¿Cómo resuelves la foto? ¿O ya no te interesa tanto, digamos? Quizás No, la sí, composición. porque normalmente el retrato tiene que ser igual a Ajá, la referencia, claro, salvo en algunos pocos casos que, por ejemplo, hice un personaje que se llama La Quintrala, claro, la que era un famosa. personaje muy famoso en Chile, que era como una asesina en serie, una Sí. Lucrecia de Borgia de su chilena. Ahí tenía una pregunta después sobre la Quintrala. Sigue, sigue. Y claro, por ejemplo, La Quintrala salen muchas crónicas, pero no hay un retrato de La Quintrala, puede ser por ¿Cómo se diferentes llamaba? Doña Catalina de los Ríos y Lisperger. Ya, el nombre de eso. Era un personaje controversial porque, a ver, bueno, era la mujer más rica de Chile Ah, en sí, ese de momento. Chile. Sí, era la mujer más rica del Mm, reino. Su padre fue un capitán noble español y su madre era hija de Pedro Lisperger, que fue paje de Carlos V, casado con Águeda Flores, que fue una de las primeras mestizas chilenas, pero era mitad alemana y mm. mitad inca, porque el bisabuelo de la Quintrala era el cacique de Talagante y descendía de los incas del Cusco, ¿no? Entonces, a través de este matrimonio, se hicieron de muchas tierras también, desde Santiago hasta Valparaíso. Tenían muchas, muchas propiedades, pero la Quintrala era un personaje, digamos que bastante siniestro, mató a su padre con un pollo envenenado. Entonces, por Sí, sí, ejemplo, sí, yo la retraté con el pollo. sosteniendo un pollo en una fuente. Ese es te quería hacer la pregunta sobre el pollo. O sea, pero digamos, ¿tú has copiado también alguna imagen suya así? No hay No ninguna hay ¿O tu ya imagen te de la imagen inventas Quintrala. tú la en escenificación? ese, Claro, porque la ajá, Quintrala aparece en muchas crónicas y hay un libro muy famoso que se llama Los Lisperger y la Quintrala. Ajá, Después hay una serie, una telenovela, una miniserie de los años 80, creo que del 85 de Televisión Nacional de Chile. ok. La Quintrala fue interpretada por Raquel Argandoña, que también es un personaje. Y digamos que a partir de la crónica decidí yo retratarla con el pollo porque me parecía un... Pero el pollo era muy gracioso, te tengo que contar, porque yo vi ese cuadro, fui a ver tu muestra hace poco, y el pollo
¿sabes qué me parecía? Un pollo recién comprado en Wong, un pollo a la brasa de Wong, porque no se veía el pollo de la época, porque en esa época no creo que hayan habido pollos a la brasa. Claro. De repente era un pollo cocido, ¿no? Pero el tuyo era un pollo a la brasa de Wong y me pareció Bueno, no genial. era de Wong, en verdad No, pero lo era hicieron en mi genial. casa, pero hay Era como personas. La surreal publicidad. la Tengo una escena. amiga que me ha dicho que esa foto es muy peruana porque parece un pollo a la brasa. Ah, te Ah, han ¿ves? dicho. A ver, Sí, se sí, ve un pollo a la ¿ves? brasa. Sí Sí, pero en identifican, verdad ¿ves? se horneó en mi casa y pusieron unas Ya. papas y unos ajíes verdes, porque el Qué ají bueno. chileno es ají verde, No, pero ¿no? Pero pensé que retratarla con el pollo iba a ser divertido sí, y buenísimo. significativo por el tema que ella igual amaba a su padre, pero lo mató, ¿no? O sea, por mucho amor. Puede ser, porque ella no le gustaba ser controlada y Ah, no claro. quería que nadie la controle. Cuando muere su padre, pues su abuela Mm. ejercía cierto control sobre ella, pero después ya una vez que... Era una mujer que se mandaba sola. ¿Y qué significa Quintrala, dijiste? Quintrala, hay varias teorías. Una, que le decían Quintrala por Catrala, y Catrala era un diminutivo de Catalina, Ah, Mm. y que le decían Catralita, y de ahí salió Quintralita. Otra, porque hay una planta parásita que se llama Quintral, ok. que se pega a las plantas y las mata. Y otro, porque Uf, también esa ha sido seguro. ella castigaba a sus esclavos con ramas de Quintral, que tenían unas Wow. flores rojas, y ella, Era y ella malísimo. era pelirroja. Wow. No, pero, o sea, así como mataba a su padre, a sus esclavos, a sus amantes, era como a todo el mundo, ¿no? Mm, Estaba un poco peleada con el qué mundo, creo. loco. Hace un rato te escuché que hablabas de que había algunos personajes que te han gustado o te sientes más identificado que en otros. ¿Cuál es el personaje con el que te has sentido más El identificado y por preferido. qué? Bueno, creo que uno de los que me sentí muy identificado fue Carl Schilling, que el bisabuelo de Schilling. mi abuela, porque yo crecí muy cerca a mi abuela me crió prácticamente, y yo crecí escuchando todas estas narraciones de la familia Schilling, que fue una familia que fundó el colegio alemán en Osorno, en Chile, donde nació mi abuela. Hizo mucha industria y, bueno, él fundó el colegio alemán, que era el segundo colegio alemán más antiguo en el mundo fuera de Alemania, y tenía como un montón de cosas que él hizo, y creo que me siento, uno desciende de muchas familias, Claro. pero a veces uno se siente más de una línea, y yo Ujú. me siento muy Schilling, porque bueno, y mi abuela fue criada por los Schilling, aunque yo me apellidé Fuchs, ¿no? Mm. Y después de que te terminan de maquillar y te ves en el espejo y dices, wow, ¿de verdad soy yo? ¿O esta otra persona? ¿Te ha pasado? Digamos que en ese momento estoy totalmente tomado por el personaje, ¿no? Lo que me gusta de este trabajo es sentir que puedo tener varias vidas mientras sigo siendo yo. Ah, ok. O sea que sí te lo asumes totalmente. De alguna manera se desplaza tu yo y entra esta otra persona. De hecho, sí. O sea, es como convertirse en un recipiente para que entre el ancestro. Es como una canalización. Claro. Y yo, además, siempre que puedo, por ejemplo, cuando el ancestro que estoy haciendo sé dónde está enterrado, después de al poco tiempo voy a Ay, agradecer. ah, no me digas. A mí me pasó una cosa muy especial cuando fui a agradecer o sea, hice a los Bushman, que los Schilling eran Schilling Bushman, hice a Johanna Bushman, que era la bisabuela de mi abuela, y fui al cementerio alemán de Osorno, en donde está enterrada toda mi familia, y entré como a 10 para las 6, y yo no sabía que el cementerio cerraba a las 6, Y te ¿no? Y cerraron. me cerraron en el Uh, cementerio, y justo a esa hora estaba cayendo el sol, cuando yo estaba agradeciéndole a Johanna por haberme dejado interpretarla y qué sé yo. Y curiosamente, cayó un haz de luz sobre, es como un obelisco, la tumba de ella es un obelisco negro al lado de la de Carl Schilling, su marido, y solo caía la luz sobre su nombre en esa parte, y todo el cementerio estaba como en sombra y solo su obelisco estaba mm, iluminado. Y eso me pareció un momento súper especial. Era como que, o sí, sea, tengo una comunicación especial con mis claro. ancestros, Oh. y creo que les gusta que los recuerden Claro, porque eso, porque de repente hay uno que no le gusta y por ahí te manda Ajá. una maldición o Y algo. además que el clic lo hace el ancestro. no he Sí, sí. tenido No había ningún pensado en eso, pero puede ser. no he tenido ninguna experiencia negativa. Yo creo que a todos les gusta ser recordados de una u otra forma, y creo que es lo más cercano Ajá. a la vida eterna, porque uno vive en sus descendientes. Entonces, uno nunca está muerto mientras no sea olvidado, Mm. ¿no? Oye, y hay una imagen que es Flying Eleonora.
Ah, sí. Ajá. Pero esa está metida como en un avión desde la ventanilla del avión. Sí, 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 sí. Ese es un poco sui generis, digamos, como imagen tuya, ¿no? Porque, Pues ¿por qué en el avión? es una serie de collages que se me ocurrió porque, bueno, una vez, cuando la primera vez que ¿Ella es Eleonora qué? Eleonora Shea, es por el lado Bushman. Ah, ok, Era la mamá de Johanna Bushman, de la señora ok, ok. de la tumba que justo estaba contando. Era una mujer de Berlín de origen francés, de la colonia francesa en Berlín, de origen Ah, hugonote. Pero ¿qué pasó? Cuando yo vendí por primera vez esa obra, se me ocurrió como un chiste hacer un collage en donde ella ah, estaba en la ventana del avión porque se se iba a otro iba. país, Ya, ya, ya. ¿no? Y fue así como nació Flying Eleonora. Ok, ok. Qué Digo, bacán. hace un rato conversaba sobre el archivo genético, ¿no? Pero también nos conversaste sobre la cantidad de documentos que tienes y que tiene tu familia. Ahora voy con una pregunta técnica. Estos archivos y estos materiales los conservan ustedes como una colección registrada y ya documentada toda formalmente, o siguen siendo documentos que están resguardados en un baúl o un cajón de una casa familiar? Se puede decir eso, sí, más es lo segundo. ¿Qué pasó? Que la casa de mis ancestros en el sur de Chile, de los Bushman, que después fue la casa Schilling, en una de mis visitas, mi tío me dijo que había hablado con los parientes Bushman de Chile y que habían decidido juntar el archivo Bushman de Alemania con el de Chile. ¿Qué pasa? Mi ancestro Bushman, que era el suegro de Carl Schilling, que era el hermano del inventor de la armónica, él escribió diarios toda su vida. Entonces, la primera mitad de sus diarios se quedó en Alemania y él emigra a Chile en 1849. En todos estos años, desde 1849 hasta ahora, la relación de la familia Bushman de Chile con la de Alemania nunca se rompió. Entonces, en el 2017, los parientes de Alemania, una tía que se llama Adelheid Schwarz, dijo, mejor juntemos los archivos y donémoslo al Museo de Stuttgart, al archivo del Museo de Stuttgart, y yo fui el encargado para llevar los diarios y juntarlos con los diarios de la primera parte, y ella en agradecimiento me dijo, llévate lo que quieras, y me llevé como unas 40 cartas, que ahora digo que fue muy poco, pero bueno, es que habían miles, y bueno, fui un poco tímido, si no me hubiera llevado Oye, más. y a propósito de colección, ¿qué haces con todos los Ese también vestidos? iba a preguntarte. ¿Cuántos tienes? O sea, Debo tener como 20. ¿Y los resguardas tú Sí, yo porque en así? los la muestra guardo. tienes, en la tienes un vestido, ¿no? Sí, no puse todos por temas Sí, de claro. espacio, Ese es de ¿no? quien, Ese es el vestido en donde personifico a María del Carmen Cortés Cartavio, que es una antepasada mía trujillana, que fue la esposa de Simón de Lavalle, el primer Lavalle en el Perú, que llegó a ok. Trujillo, que fue ¿Qué tal director del memoria? Banco Para saber Real. Sí, no, nombres y no, no, todo. estoy impresionada de la Está bien. memoria. Yo que ya va. Sí. Y sí, o sea, es un personaje interesante. Esos cuadros, los originales, ¿qué pasa? La familia Lavalle, una rama se fue a Argentina, es una familia que llegó aquí, pero después uno de los nietos se fue a Argentina y de ahí también desciende el general Mm. Lavalle. Y esa rama del general Lavalle tenía esos retratos que yo he reinterpretado y creo que en 1999 fueron vendidos en Argentina a unos coleccionistas norteamericanos y terminaron en el Museo de Denver. ¿No? Entonces, a partir de las imágenes que están en el Museo de Denver, hice esas Ah. reinterpretaciones. Pero ¿y los vestidos en sí? ¿Tienes pensado hacer algo con ellos? Sí, Algo, ¿cuántos tienes? O sea, Como ya. todos los personajes que he hecho tienen su vestido. claro, Pueden ser pero como 20, 21. Sí, porque eventualmente los quiero mostrar. hacer alguna, digamos, algún día esta serie terminará, digo yo, o no. O tú piensas seguir, pues tú eres joven, de aquí cuando tengas, qué sé yo, 70 años, ¿qué estarías haciendo? ¿Nuevamente de los Ajá. antepasados o de repente has cambiado? Yo hago otras cosas en paralelo. Hago Ah, ok. muchas cosas de botánica que también me No, gusta. pero a nivel fotográfico. Sí, hago, Ah, hago, hago cosas, bueno, sí, es más dibujo y collage, pero y sí, en verdad tengo también planeados otros proyectos ujú, fotográficos conmigo también, claro, pero este es un proyecto que pienso que voy a hacer mientras pueda también. Y bueno, antepasados para reinterpretar, hay tengo cantidad. muchísimos. O Sí. sea, quisiera lograr por lo menos hacer 50. Ah, Estoy ok. como en el Ok. 21. Uy, te Ah, falta. Así que ¿Cuándo empezaste? Exactamente el primero, ¿cuándo fue? principios del 2013.
Ya, 12 años. Otros 15 años más, digamos. Exacto, por lo menos. ¿Y tus familiares contemporáneos cómo toman estas iniciativas y esta forma de hacer arte con los antepasados? Creo que les parece divertido. Siempre han pensado que soy un poco chiflado, pero Bueno, no. cuando vieron que las vendes bien, ya dirán, está bien que sí, adelante. Sí, o sea, les parece interesante, creo. ¿Te han comentado que han reconocido algunos aspectos de la familia que anteriormente ellos no conocían a través de ti? ¿O no? Realmente no. Ah, mira. O sea, digamos que más los antepasados, los parientes que viven en Alemania, Mm, ¿no? O que me dicen, o a veces dicen, ah, tú tienes cara de Lespuru o tienes cara Ah, de Schilling, o esas cosas son más cosas Y, físicas y, externas. y Goethe y los Goethe, hermanos ay, Grimm. sí, que y los hermanos Grimm. bueno, los hermanos Grimm, bueno, Goethe, el tema es que yo puse a Goethe al lado de la mujer de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Qué pasa? Que durante una visita a la prima hermana de mi abuela en el sur de Chile, a donde he ido toda mi vida a pasear mis vacaciones, Pero a ti te consideran peruano-chileno un poco a veces. Por ahí leí artista peruano-chileno. sí, porque tengo las dos Ah, nacionalidades y pero estás siempre he estado... nacionalidad. Alemán, no. Alemana no tengo porque mi bisabuelo fue enemigo del régimen nazi y le quitaron la nacionalidad. Y después él la recuperó en los años 50, pero mi abuelo, su hijo, ya no hizo nada para recuperarla y creo que eventualmente la quiero Ok. recuperar también. Mm, Hay ahora una ley que es que si tú tomabas una nacionalidad de otro país que no tenía nada que ver contigo, también ujú, la perdías. Y mi abuelo se nacionalizó chileno y luego peruano por ya, negocios. Pero eventualmente sí quisiera recuperar la alemana porque voy también mucho a Alemania, Claro. ¿no? vale. Y no me acuerdo cuál era la pregunta. Ah, yo No, tampoco. estábamos hablando de los hermanos Grimm. Ah, Ah, sí. sí, los hermanos Grimm. Bueno, visitando una de mis tías, que es una de mis tías más queridas, Anne-Marie Schilling, ella me dijo, te voy a sacar el árbol genealógico de los Keim, que creo que no los tienen. Los Keim son otros ancestros por el lado Schilling. Y los Keim, o sea, la bisabuela de mi abuela se apellidaba Keim, Marie Keim, y de ella, por ejemplo, tenemos recetas que tienen más de 250 años, porque ya eran recetas que en su época ya tenían más de 100 años. Receta de Wow. comida. Sí, de cúgenes, de tortas alemanas, Ok. ¿no? O sea, tortas de frutas y recetas de comida también. Entonces, esta bisabuela de mi abuela, de quien tenemos las recetas del kuchen, que es uno de los postres que más se hacen en mi casa, su bisabuela era hermana de la mujer de los cuentos de los Grimm. Ok. O sea, los Grimm se reunían con personas de la ciudad y ellos les contaban los cuentos y ellos se reunieron con mi antepasada, Dorothea Pearson, casada con Freeman. O sea, yo soy hermano de, o sea, yo desciendo de la hermana de Ana Sabine Pearson. Y Dorothea se casó y tuvo 6 hijos y murió el esposo y se quedó en un estado de necesidad y entonces empezó a plantar sus vegetales en el mercado de Kassel, o sea, en su casa y venderlos en el mercado de Kassel, mejor dicho. Y así fue como el pastor le presenta a los hermanos Grimm y los hermanos Grimm se reunieron con ella muchísimas veces y ella era mitad alemana y mitad francesa. Su familia era de los hugonotes que había escapado am, Sí, a de Francia, Alemania, ¿no? sí, en 1699. Y tenían ahí una taberna y la casa donde nació, que todavía existe y todavía es de mis parientes en Alemania. Que Mm. la visité en un momento y de hecho me vestí de Dorotea cuando entré a esa Oye, casa. y ahora en este momento, ¿qué estás haciendo? Ahora voy a hacer a mi tatarabuela Schilling, que es la abuela que crió a mi abuela. Ok. Y bueno, está en producción. El sombrero es un poco complicado porque es un sombrero gigante con unas plumas Ah, de sí, avestruz. claro. No, los zapatos me los encargué de Estados Unidos, de alguna de esas marcas que hacen zapatos Ah, para, porque va a ser de cuerpo entero, sí, entonces. para tipo Downton Abbey y esas cosas. Ah, Y estoy haciendo otro ancestro de tú podrías 1456. trabajar en películas, en films, Sí, algo a así. veces ahí hay una. ¿Lo has pensado? No sé si soy tan bueno con las cámaras. Creo que me pongo un poco nervioso. Otros que la hagan. Pero, y Acá sí, Meli, ella fue filmar. ahora estoy haciendo, bueno, a mi tatarabuela y en paralelo ya terminé el traje de otro ancestro mío antiquísimo que era un patricio de Baviera que, o sea, lo estoy haciendo en 1456 Mm, porque tengo su testamento de 1456 wow. que ha pasado de generación en generación hasta llegar al día de hoy. ¿Lo, Entonces, lo tienes?
físicamente? físicamente, sí, un Escrito a pergamino. mano, ¿se Sí, 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 entiende? sí, sí. Porque esa letra de esa época. Digamos que sí hay partes que se entienden. Ah, Es como, o sea, como esas páginas con grabados, con dibujos iluminados de la época, ¿no? Y de claro. hecho, yo no sabía su imagen hasta que un día, o sea, tenía siempre el testamento en donde decía yo, Jakob Pöttering zu Reichertshausen. Entonces un día me metí a Google y vi quién era él. Y Wow. era un patricio y era un poeta y consejero real. Oh. Entonces, y no es una persona que, o sea, ese nombre solo es de una persona, ¿no? Es una familia digamos que era una familia que se dedicaba a ser consejeros de los reyes Eran ahí aristócratas. sí. ¿Tú te consideras aristócrata ahora, moderno, a la vez? Creo que hoy día eso es un término que no sé si es tan aplicable al día de hoy, pero al final todos somos una mezcla de Claro. muchas cosas, ¿no? Mm. Oye, una cosa, aparte de todo esto que hemos conversado, de tu trabajo, pero como fotógrafo, ¿tú qué influencias has tenido? ¿Quiénes te han interesado? ¿Quién un poco piensas que ha moldeado tu camino de, de Digamos cuando que estudiabas, digamos, ¿no? digamos que, bueno, me gustó mucho desde que la conocí cuando estaba estudiando fotografía Cindy Sherman, Ah, es ya. un gran Mm, referente. Y después, como a mí siempre me han gustado las fotos, digamos que antiguas, siempre me gustó Cartier-Bresson y Ah, ok. fotógrafos así. mm, Y la verdad es que también, bueno, una gran inspiración para mí fue mi abuelo, como les conté, porque mi abuelo registraba todo. Y sé que mi Claro. otro abuelo también fotografió mucho, solo que lamentablemente muchas de sus fotos se perdieron. Ah. ¿Cuál era ese abuelo? Carlos Camprubí, Camprubí. mi abuelo fue abogado, historiador y economista. Trabajó en la Superintendencia de Bancos y Sí, escribió un libro que se llama Historia de los bancos en el Perú. claro. Sí, porque a nivel de fotográfico, digamos, ya yendo al resultado final, son muy, muy buenas las fotos, ¿no? O sí. sea, eh, ese material que parece casi pintura a veces, o sea, tienes que verlo bien de cerca, ¿no? Los ¿Qué, colores. qué nos cuentas de tu proceso fotográfico, digamos, ahora? Digamos que claro, como muchas obras, o sea, gran parte de las obras son reinterpretaciones de pinturas y Mm, cuando no hay pinturas son reinterpretaciones de fotos, pero al final yo decidí hacerlas todas en color para dar una uniformidad y no que las fotos Ujú, sean en sepia, en blanco y negro ok. y las pinturas como pinturas no. Decidí que claro. todo iba a ser a colores. Entonces interpreto un poco también en el caso de cuando hay una imagen que no tiene color, como en el caso de la mujer de los hermanos Grimm, porque eso es a partir de un dibujo que hicieron los hermanos Grimm. Ajá. Entonces, por ejemplo, en esa imagen yo usé marrones y verdes, porque ella, al ser una persona que estaba atravesando una etapa difícil, no podía comprarse telas caras como azules o rosados o qué sé yo. Y los colores más accesibles eran colores tierra, ¿no? Ujú. Entonces, por eso la hice ese color. En general, bueno, escojo los colores muy similares a las imágenes originales, salvo cuando tengo que interpretar, y para interpretar estudio los periodos. También estudio todo el tema de la costura, ver cómo se cosía y todas estas cosas. Y uso muchas capas de maquillaje para que mi piel reaccione de una manera más pictórica a la luz, uso luces fuertes y todo se imprime en papel de algodón mate para que dé este resultado Sí. pictórico, sumado al marco que normalmente siempre trato de conseguir Que sea marcos de antiguos de época. verdad. Ajá, eso también A lo vi. veces por un tema de formatos no se puede, Mm. entonces ahí consigo molduras que se asemejen y las mando a hacer o qué sé yo, pero Ah. normalmente trato de tener marcos antiguos del Oye, periodo. otra cosa, y cuando, por ejemplo, vas a hacer la foto, ¿la imagen es una sola o sacas varias de diferentes ángulos o A cómo? veces hago más de una. Ujú. O sea, por O ejemplo, sea, en el caso de la diferentes Quintrala, ángulos, ¿no? en el Sí. caso de la Quintrala hice un retrato más formal como hubiera sido en la época, la Quintrala sosteniendo un abanico, Mm. ¿no? Y más, o sea, más seria, sin esa cara como Ajá. que, ¿no? Sin el polvo. Claro, y sin esa sonrisa maliciosa, una cosa más seria, o sea, una postura más de un retrato de esa época. Mm. En el caso de la Quintrala, claro, tampoco había una referencia pictórica. En Chile no hay muchas cosas del siglo XVII, ya sea por los desastres naturales que han habido, quizá ella tampoco se pintó, porque si era una mujer que dicen que practicaba la magia negra, porque eso está en casi todas las crónicas, que ella aprendió a hacer estas artes oscuras
Mm. de las mujeres que la criaron, que trabajaran en su casa. Quizá ella a su vez era supersticiosa y tampoco quería estar en una pintura porque quizá consideraba que su alma sería atrapada. Entonces ahí usé tela negra. Y la tela negra era la tela más cara en ese momento y solo personas muy ricas podían acceder a Ah, ella. ok. Pero también escogí el negro por la negrura del personaje, por ser una persona siniestra. ¿No? Pero básicamente sí, o sea, ese es el proceso en todas, mucho maquillaje, luz fuerte y papel de algodón y el marco. Y las otras series de las que nos comentas que estás trabajando, cuéntanos un poquito más sobre esas series, tanto a nivel conceptual como técnico. ¿Qué es lo que estás desarrollando en ellas? Tú dices las de La botánica. bueno, son dibujos muchas, porque me gusta mucho el dibujo. Yo dibujé mucho de chico y yo dejé de dibujar mucho tiempo y retomé el dibujo durante la pandemia porque en un minuto, un día me desperté y estaba de viaje y pisé mi Mac y la rompí. Mm. Ah, Entonces, me demoré mucho en tener una Mac nueva porque nadie te vendía nada. Entonces, en ese momento me reconecté con el dibujo y también hago óleo y a veces acuarela, pero más que nada óleo y lápices de colores. ¿Y qué pasa? Esas series botánicas son una subserie que salen de mi ancestro Eduard Buschmann, el que escribió los diarios, porque él era un típico naturalista alemán y en todos sus diarios él siempre hablaba del paisaje y las plantas con las que se iba encontrando, y esos retratos esos diarios son un testimonio muy importante para la historia de la colonización alemana en Chile, ¿no? Ya. Entonces pero me hablabas de que tenías dibujos y también tienes fotografías Sí, de también ese a veces, tema. o sea, claro, fotografío, he hecho también muchos paisajes de lugares en donde han habitado mis ancestros. mm, ¿Qué pasa? Que yo, entre mi serie de 80 metros y cuando empecé a hacer los ancestros, las personificaciones, yo tuve una serie que se llamaba Das Land der Erinnerungen, La Tierra de los Recuerdos, en donde hacía un paralelo entre paisajes en Chile y en Alemania de tierras en donde había habitado mi familia. Ujú. Entonces, sí, digamos que tengo mucho paisaje, botánica. Mi serie principal son los ancestros y siempre lo van a hacer, pero eventualmente también tengo pensado hacer otros retratos, unos conmigo y otros con modelos también, pero bueno, eso todavía mm, está Está, madurándose. exacto, ya, perfecto. qué bien. Bueno, Vale. ¿tú te consideras un performer o un fotógrafo? Digamos que siempre me he denominado artista visual. Ya, Creo que hago un poco de performance o bastante, y bueno, siempre me gustó tomar fotos. qué bueno. Pero sí, al final del día creo que soy un artista visual. ¿Y haces diarios para las futuras generaciones? No, pero debería, Mm. porque ya me doy cuenta que me estoy olvidando de varias cosas. Igual No, no igual las creo. recuerdo. A veces, no sé, pues de pronto, como yo igual he recibido mucha tradición oral, de pronto estamos hablando y ustedes me dicen algo, y ese algo trae una memoria de hace 15 años, Ya. y en ese minuto recuerdo algo que no me debía haber olvidado y lo apunto. Ya. ¿No? Esas cosas me pasan, pero sí creo que tengo que empezar a apuntar. ¿Algo que te hayas acordado en este momento? En este momento, realmente no. O sea, siempre, a ver, mi mente siempre está llena de memorias. O sea, yo vivo recordando y soy una persona sumamente nostálgica. Pero sí, o Sí, sea, me doy siempre cuenta. recuerdo cosas, ¿no? Ya. Bueno, O sea, ahorita sí tuve una imagen, o sea, sí, de que cuando mi abuela contaba que en los veranos ellos tenían su casa en Osorno, pero se iban a otra casa que tenían en la barra del Río Bueno, también en el sur, que era un sitio en donde el río se juntaba con el mar y tenían una casa antigua. Entonces se iban todo el verano y en la familia de la abuela de mi abuela tenía una flota de barcos de río. Y bueno, también iban por el mar, pero allí metían en ese barco vacas, gallinas, chanchos y todo lo que necesitaban para esa temporada. No sé por qué cuando estábamos hablando tuve como Ese esa ese imagen, esa ese imagen que recuerdo. vino a mi mente. qué Pero bueno. Fantástico. Oye, genial, genial. Nos ha Sí. encantado conversar contigo. Muchísimas Espero a ti gracias a por también. mí con compartir ustedes, todas muchas estas gracias. historias Sí, maravillosas. Ha ok, sido muy Sí. ameno. Y tu ok, proceso Cristian. plástico, muy interesante. Ya veremos al próximo personaje. Sí. Próxima exposición, bueno, estás haciendo una hora, pero ¿tienes algún proyecto? Esta exposición acaba ya el día Ajá. viernes y bueno, Ujú. la exposición próxima todavía no sé. mm, De pronto el próximo año en algún lugar de Asia. Asia. Sí, en eso estoy pensando, pero Ok. bueno, todavía, ya cuando Dubai. sepa más,
Ya les diré. Ok, Dale, genial. gracias. Gracias, a Cristian. ustedes. Gracias. Bueno, chao, chao, chao. Chao. Chao.